pasa, Iván? ¿Cómo estamos, chicos? Gracias, tío. Bueno, pues estamos de vuelta con otro episodio más y aquí tenemos a nuestro amigo Iván Hoyo. Y bueno, Iván, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy muy bien, estoy muy cómodo. ¿Aquí a gusto? Súper. Luis, ¿tú qué tal? Yo estoy súper contento porque sé que vamos a tener un episodio hoy que a mucha gente le va a interesar. Aparte tenemos muchos amigos, muchos oyentes que están pues preocupados o que les inquietan cosas de las que vamos a hablar, sobre todo en relación con el ejercicio físico, con la preparación física, con la alimentación, con el sueño, con la suplementación. Con muchos temas. Yo iba a hacer una introducción breve de Iván, pero creo que te voy a dejar directamente a ti que empieces porque es tan complicado mencionar todo lo que has hecho o todo lo que te dedicas que, por favor, cuéntanos un poquito, Iván. ¿Cómo empieza tu trayectoria deportiva? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por invitarme. Vamos a ver qué sacamos de aquí y que la gente pueda disfrutarlo mucho. ¿Cómo empieza mi trayectoria deportiva? Pues yo creo que al final como la de cualquier persona joven, que primero le dicen, no, juega fútbol, luego a baloncesto, luego a esto, luego a lo otro. Por razones de salud, con una desviación de columna, me recomiendan hacer natación, como a la gran mayoría de personas con desviación de columna. La gente que no sabía que la implementación de entrenamiento de fuerza y fortalecimiento de la espalda hace que esa espalda no se corrija, pero que no vaya a más, esos grados de desviación, me dicen la natación. Porque claro, ¿qué deporte se trabaja mucho la espalda? Natación. Ahora, hoy día sabemos que simplemente el trabajo de fuerza dedicado a enfatizar la espalda, pues sabríamos que estaría mejor. Uno de los monitores de natación me dice que hay un deporte de piragüismo que también podría mejorarme la espalda. Me meto en un deporte llamado kayak polo, el cual es como waterpolo en piragua. Quien quiera investigar lo que lo investigue. Es como rugby, baloncesto, tiene una mezcla de todo. Entro ahí, paso muchos años, entro como capitán de la selección española, también sub-21, luego entro también como jugador de la selección española senior. Entro en una superliga también en China en la que estoy un par de meses allí trabajando, gano europeos, mundiales y demás. Y una vez ya me doy cuenta que para la realidad del esfuerzo y el tiempo que me quita y el dinero que se gana es prácticamente mínimo, decido reenfocar un poquito todo lo que es el tema del aprendizaje deportivo y la disciplina a el estudio y la ayuda que hago actualmente, más a nivel nutricional, deportivo y fisiológico. Vamos, que de ahí pasas a llevar a otras personas de tu mano y acompañarles, ¿no?, en la mejora de todo este ámbito de una forma global. Así es. Muy resumido, pues después de las 2 carreras más dirigidas a nivel deportivo y nutricional, como Ciencia de la Actividad Física y el Deporte y Nutrición, másters en Rendimiento y Nutrición Deportiva, y actualmente un doctorado que estoy haciendo, cumpliendo también unos créditos en la universidad, pues poco a poco me voy haciendo como ese camino, conociendo, la gente me va conociendo, yo voy conociendo más a diferentes tipos de perfiles y es como actualmente pues llego al estado en el que estoy ahora mismo, intentando ayudar a la máxima cantidad de clientes con un grupo creado también de profesionales que me ayudan a ello. Es un grupo homogéneo de gente, es gente que quiere, de gente pues deportistas de élite, gente de todos los niveles. Son Hay deportistas. un poco de todo. La gran mayoría de gente sí que es cierto que viene por rangos de estética más que por rangos de salud. Tengo también rendimiento desde atletas, futbolistas. Los rangos de edad también van desde los 12 años hasta los 83. Es decir, nos generalizamos mucho. Sí que es cierto que yo estoy muy especializado en el culturismo natural y también en el alto rendimiento deportivo, porque al final es lo que más me mola. Pero también llevo gente de todo tipo, pérdidas de peso desde 100, 80, 60 kilos, ganancias de peso con personas con diferentes tipos de TCA. O sea que un poquito generalizado, pero yo ennichado en lo que cada vez me gusta más. Que aparte de eso también estás como juez, ¿no?, de vez en cuando a nivel de culturismo. También soy juez de culturismo natural, eso es. Estoy metido en un montón de movidas que me flipan. Muy bien, pues vamos a empezar por eso. Si quieres, vamos a tocar esos 2 temas, el tema del culturismo natural y el alto rendimiento deportivo. Yo me acuerdo que cuando quedamos hace, no sé si fue el verano pasado, pero ya hace tiempo, te hice una pregunta, estábamos también con un par de colegas, los que también están bastante metidos dentro de este mundo, y yo te pregunté sobre el volumen, sobre coger mucho peso, si realmente es necesario para conseguir esa hipertrofia muscular y para conseguir realmente coger fuerza, si realmente esas etapas de volumen que Ricky y yo siempre hemos dicho que somos un poquito reticentes a ello porque necesitamos vernos bien todo el rato, ¿no? Y eso. Entonces,
no necesitamos, no nos gusta. Una subida de peso más limpia. Exacto. O el volumen sucio de subir 20 kilos en 6 meses. Exacto, es que hay gente que, bueno, ahora nos explicarás, pero tenemos, bueno, yo conozco varias personas que pillan un montón de kilos, ¿no? Luego al final y en muy poco tiempo también. Muy poco tiempo, que parece irreal, a base de pues ingerir más calorías de las que consumes y que al final sí que da resultado, a veces sí, a veces no. Entonces explícanos un poco. Bueno, mal dicho el tema de volumen, carga, descarga dentro del culturismo natural, sí que es cierto que ya os adelanto que meter un volumen cerdil, que se dice, es completamente absurdo, porque si bien es cierto que en un periodo anabólico vamos a generar una base muscular mayor si estamos ingiriendo 450 kilocalorías que 150, pero también vamos a generar un tejido adiposo que luego vamos a tener que eliminar. Entonces, para la gente más de a pie, siempre recomendaría estar en una recomposición corporal, que sería intentar estar buscando una normocalórica en la que mejoro mi composición corporal con esa base muscular e intento a la vez perder esa grasa. Si estamos en un periodo de volumen para una persona que está en culturismo natural, más ennichado, no tendríamos que hacer periodos de volumen de más de 6-8 kilos, me parece absurdo, de veras, y lo que tenemos que intentar centrar es que esa masa que entre sea completamente magra. Es decir, la gente que gana peso muy rápido o que rebota muy rápido comiendo muy por encima de las posibilidades es como tirarte piedras sobre el propio tejado. Luego vas a tener que estar eliminando ese porcentaje graso de más. Entonces, ¿por qué no hacerlo de una forma buena, estable y manteniendo el estado físico? Yo a mis asesorados siempre les digo que una vez conseguimos los abdominales, no podemos perderlos en ningún tipo de etapa. Claro, ¿y cuáles son los pilares para conseguir ese cambio, esa ganancia magra, limpia, digamos, de masa muscular? Básicamente tener un superávit calórico, además menos depende de la persona siempre, pero 100-150 kilocalorías diarias con una buena dosis de proteína que no se exceda, dependiendo también del tipo de persona. No es lo mismo el oficinista que el obrero, metiendo una base de hidrato de carbono que le siente bien a nivel glucémico a esta persona y dirigida en el día a día, pero no superar este rango, tenerlo todo muy controlado y tener muy claro también que de vez en cuando tenemos que hacer ligeros periodos de descarga e intentar llevar el cuerpo si llevo 3-4 meses de volumen, no seguir comiendo más si el cuerpo no te lo pide. O, por ejemplo, estoy yendo mal al baño o no estoy asimilando o sintetizando bien todo el tema de los macro y micronutrientes que tenemos. También es que es muy especial, depende de la persona. Pero no eres fan de someter al cuerpo a un estrés innecesario. ¿Te crees que puede ser contraproducente tú, personas que hayas visto que haya hecho este volumen, digamos, más sucio, luego cambios que por muy en déficit que te pongas, no consigues perder? Es decir, ¿pueden haber cambios en tu cuerpo que luego no puedas conseguir perder? Está más que estudiado que el tejido adiposo que se consigue y los adipocitos que vamos teniendo, a medida que nosotros vamos avanzando a mayor edad, es más difícil eliminarlos. Entonces, ¿por qué me voy a meter una fase de volumen muy grande en la que voy a generar una grasa muy enorme cuando luego voy a tener que currármelo prácticamente el doble para perder ese tejido adiposo que he generado? Y cuidado con la edad. A nivel metabólico, sabemos que una persona de 25 años va a quemar más a nivel metabólico por tasas de crecimiento que una persona de 55 años. Entonces, ¿quieres hacer las cosas bien? Hazlas lento. Vale. Hay un pilar ahí, por ejemplo, el descanso también hemos hablado que es fundamental, ¿vale? Y luego hay otro pilar que también, pues, los que nos escucháis ya sabéis que nos gusta, que es la suplementación, ¿no? Entonces, vamos a meternos por ahí paso a paso. Antes que eso, hablamos un poquito, antes de meternos en lo fino de la suplementación, volviendo a los pilares primeros. A nivel de entrenamiento, a tus chicos, esto que es la mayoría de gente que nos escucha, que es gente joven, que igual entra al gimnasio habiendo hecho deporte o no previamente, queriendo mejorar la estética, que pues, queriendo, pues lo que tú acabas de mencionar, poco a poco ir mejorando, masa magra, verse más fuertes. ¿Cómo enfocas el entrenamiento? Digamos, de volumen, de intensidad, porque yo he entrenado contigo, yo creo que no sé si es la forma en la que has atraído a clientes, no sé si es porque, pero yo supongo que la gente te ve entrenar y la gente te pregunta, igual por ese interés has ido consiguiendo gente en tu equipo, porque yo considero que tú haces un entrenamiento de muy alta intensidad, quizás no tanto volumen. ¿Cómo lo enfocas a una persona así desde el principio? Mira, yo empecé entrenando en el piragüismo y me mandaban 16 series de press de banca y banco pronador por entrenamiento, más luego las series de agua. Hacíamos como de 9 a 12 sesiones semanales. Hoy día digo, ¿cómo puedo seguir viviendo? Sí. Porque se puede avanzar muchísimo más con muchísimo menos.
Aquí en la base de entrenamiento también depende mucho de la persona, pero tenemos que trazar una línea entre tiempo dedicado a nivel de entrenamiento y fatiga muscular y volumen. Es decir, siempre la línea, cada vez que yo voy entrenando más, va a ir subiendo, voy entrenando más, tengo una sobrecarga, una supercompensación, pero luego si yo sigo entrenando, esta línea tiende a estabilizarse. Si luego sigo entrenando y genero todavía más fatiga por sobrecarga a nivel de entrenamiento, esta línea empieza a tirar hacia abajo. Entonces nosotros tenemos que manejarnos en el punto dulce. Sobre el tema de la alta intensidad y el entrenamiento de fuerza, que es como realmente se mejoramos nuestra base muscular y nuestro tanque de aminoácidos. Es que ya está comprobadísimo que irte más allá de las 22, 24 series por entrenamiento, mal por fatiga, tanto neural como motriz. Entonces, ostras, vamos a dedicar poquito a poquito, y no con tanto entrenamiento multiarticular, sino focalizando las zonas musculares que quizás se nos quedan un poquito más atrás y controlando mucho los rangos de fatiga, y no tirando más de 8 o 12 repeticiones por serie y grupo muscular no más de 2 o 4 series, sino trabajando con una intensidad alta. Para los que no son tanto del nicho de la medicina, cuando hablas de fatiga neural y motriz, explícanos un poquito así sencillo, porque seguro que alguno se ha quedado un poco desconcertado. Para la gente que entrene. Nosotros cuando vamos a un gimnasio no es lo mismo estar haciendo un curl de bíceps que meter una sentadilla profunda o una jaca. Cuando tú sales, te has fatigado a nivel motriz, porque probablemente te sientas muchísimo más cansado después de meter una prensa o una jaca que cuando has salido a hacer un curl de cuádriceps. Entonces, eso hablamos a nivel de fatiga motriz. Y la fatiga neural, aterrizándolo muchísimo, es cuando estoy a mitad de entrenamiento, he hecho 8 series y me he metido 4 series de multiarticulares y digo, joder, qué fatigado estoy, qué reventado estoy, y solo he hecho 6 o 8 ejercicios. A lo mejor es que no estás dirigiendo bien esos ejercicios. Y es que a nivel neural ya está frito. Tu sistema nervioso central está ya apagado. Está fatigado. Y eso para el resto de días, ya no solo para entrenamiento, para mañana, para pasado mañana. No te vas a recuperar. Entonces, uno de los problemas que yo veo muchísimo ahora a nivel de entrenamiento es que la gente se sobrecarga muchísimo, tiene una fatiga tremenda y tengo que volver a entrenar después de un día de pierna, pero es que yo sigo sin poder andar del último día de pierna. ¿Eso es bueno? Escucha tu cuerpo. Claro. Entonces, por eso siempre abogo por ahora mismo una intensidad muy alta con un volumen de entrenamiento más bajo. Además, es que por validación científica ya se sabe. Y es que realmente es más sencillo llegar a ese punto porque tardas menos entrenando, puedes darte un poquito más de caña y al tener los entrenamientos un poquito más cortos. Que compaginarlo con una vida que no es de una persona que se dedica exclusivamente al deporte, lo vas a poder hacer a largo plazo. Estamos hablando de entrenamientos de 1 hora, 1 hora y cuarto. Claro. Más. Hay gente que, bueno, por weightlifting que se tiran 3, parece que tiene una tienda de campaña directamente en el gimnasio, es una cosa. Pero si vamos a estética y salud, es que a mi padre perfectamente le puedo poner rutinas de 25 o 35 minutos que va a tener una mejora a nivel motriz y una mejora a nivel muscular. 100%. Hay que dirigir el entrenamiento a las personas. Personalizar muchísimo. Eso es fundamental, en todo lo hablamos siempre, y al final es el camino al éxito. Si tú no lo individualizas a una persona, es complicado que las cosas se ajusten perfectamente. Y luego, aparte de pues, esta estética muscular, a nivel de salud que estás mencionando, ya sabes por dónde voy, ¿no? Voy por el VO2 Max que tanto te gusta. Para una persona de a pie, ¿nos cuentas un poquito qué es y por qué es importante que lo trabajen también? Rompo una lanza. Si bien es cierto que todo lo que vais a escuchar siempre es la mejora a nivel de fuerza y también por validación científica, esa mejora de la fuerza y ese tanque de aminoácidos a nivel muscular es lo que va a hacer que una persona sea muchísimo más sana, se está dejando un poquito atrás el tema del cardiovascular de toda la vida. Qué perrería me da subirme en una cinta o mejorar mucho en nuestra actividad aeróbica. Se escucha mucho el tema de zona 2, pero luego tengo un Polar y es zona 3, tengo un Garmin y es zona 4. No. Esto es muy sencillo. Igual que las revoluciones por minuto que tiene un coche, nuestro corazón late a unos latidos por minuto. Entonces es un control sobre los latidos por minuto que tenemos que tener en base al entrenamiento. Y dependiendo de ese porcentaje en el cual estemos, pues podemos trabajar en un VO2 max o mejora de VO2 max por encima del 90, 95 o incluso en el 100% de nuestros latidos por minuto. Y por debajo pues ya estaríamos en un entorno superaeróbico, supraanaeróbico, etc. Entonces, ¿cómo mejoramos este V2 Max? Metiendo actividad cardíaca. No a nivel de NEAT, sino bien dirigida. Me da igual que sea en una cinta, me da igual que sea en una elíptica, me da igual que sea saltando la comba o haciendo unas escaleras.
al final tenemos que trabajar también esa mejora a nivel de V2 Max. Aquí hago una pregunta siempre, la lanzo al público, que para ver cuál es el máximo de nuestras capacidades aeróbicas, ¿cuándo fue la última vez que sprintasteis al máximo de vuestras posibilidades? Ahí ya es capacidad anaeróbica, más bien, ¿no? Si es a full, sprint full, ahí ya estás por encima del umbral anaeróbico, tampoco vas a poder estar mucho tiempo. Ahora, la pregunta que hizo en un grupo de amigos hace poco es ¿cuánto has hecho una actividad física al máximo de tus posibilidades? Yo dije, pues mira, la semana pasada y fue con el remo, no fue sprintando. Tú igual quizás has ido nadando. Probablemente nadando. Sí. Pero bueno, que os hagáis la pregunta. Obviamente, no estoy diciendo que toda la gente haga series nórdicas de tirarte 2 minutos al máximo y luego descansando, ¿vale? Pero sí que es cierto que de vez en cuando, al menos una vez cada 2 semanas, es bueno llevar el cuerpo al límite de ese V2 Max para esa mejora y también para ese control. También el cuerpo es muy vago. Tenemos que intentar llevarlo al máximo. Igual que lo llevas al máximo en un entorno anaeróbico, cuando estás metiendo un press de banca, también es muy necesario meterlo a nivel cardíaco. Y es un gran olvidado. ¿Vale? Hablamos mucho del NEAT y hablamos mucho del cardio después del entrenamiento, pero esa mejora del V2 Max también es muy necesaria. Y sobre todo al principio y cuando uno está habituado a la fuerza, yo creo que la curva de mejora, al principio sobre todo, tiene que ser bestial. Para una persona que está acostumbrada a entrenar fuerza, que al final no sé si indirectamente se trabaja el V2 Max, tú lo tendrás claro, porque al final tú estás haciendo sentadillas y tu corazón va a muchos latidos por minuto. No hay nada como correr, ¿no? En cuanto a latidos por minuto, pero entiendo que por esa misma regla de 3, cuando tú empiezas a trabajar aeróbico, la curva de aprendizaje, o sea, la curva de mejora es muy alta y es muy, muy positivo complementarlo. Una pregunta en cuanto a esto. Para gente que, por ejemplo, trabaja, tiene poco tiempo y dice, vale, pues he escuchado a los de Tea Time decir que también hay que trabajar un poco aeróbico. Si tú vas al gimnasio a entrenar fuerza y empiezas, por ejemplo, como mucha gente hace, calentando en la cinta y se revienta en la cinta, luego eso cómo influye al trabajo de fuerza. Es decir, ¿tú cómo lo estructurarías? ¿Harías un día aeróbico y otro día entrenamiento de fuerza? ¿Es, digamos, beneficioso meter los dos, comprimirlos en un día? Háganos un poquito de eso. Depende de la persona. Depende del tipo de trabajo, depende de la persona. Yo sí que es cierto que me gusta complementar mucho el entrenamiento de fuerza con el ejercicio cardiovascular porque sé que no todo el mundo puede dedicarse 2 o 3 horas todos los días al entrenamiento. Ni de coña gastéis un entrenamiento o al principio de ese entrenamiento a nivel aeróbico. Tenemos 3 vías de obtención de fuerza. La primera que es anaeróbica láctica, lo aterrizo. ATP, adenosintrifosfato, que es la que nosotros tenemos cuando tiramos un press de banca o cuando corremos una serie de 100-200 metros, es la que más fuerza nos va a dar. Entonces, fundirnos esta base de energía corriendo es absurdo. Mejor gástala en fuerza, que es lo que más regeneración te va a dar y donde más mejor a nivel de sobrecarga progresiva vas a meter. Luego están los glúcidos, ¿vale? Tenemos toda la base de hidrato de carbono, que también es una fuente de energía, y por último están las grasas. Entonces, si yo me meto directamente a correr primero al gimnasio y estoy gastando mi ATP, que es la que más fuerza me da para llegar luego a los glúcidos y llegar luego a las grasas, no veas. Orienta primero el entrenamiento de fuerza y luego mete el ejercicio cardiovascular. No tienes tiempo, no pasa nada. Lo suyo, por validación, sería entrenar fuerza y luego dejar una ventana de entre 8 y 12 horas para meter una actividad cardiovascular. Pero si no tienes tiempo o más tiempo durante ese día, mete primero el entrenamiento de fuerza y luego mete el ejercicio cardiovascular. Las series de calentamiento o lo que tengo que hacer a nivel de calentamiento dentro de un gimnasio no tienen más que actividad dirigida hacia el mismo grupo muscular que voy a trabajar. Es decir, voy a meter pecho, pues hago un press de banca con un 40% y aproximo, 60% y aproximo, y a partir de ahí empiezo a darle caña. Pero no voy a gastar mi máxima capacidad a nivel aeróbico, a nivel anaeróbico, en correr. Claro. Primero fuerza, entendido. Luego cardio. Y eso hay mucha gente que... Perfecto. Yo creo que es algo que también se ha ido inculcando. De cuando yo empecé en el gimnasio ahora, es algo que también la gente ha ido entendiendo más. Creo que cada vez lo ven más gente. Pero bueno, está muy bien transmitir el mensaje y que la gente entienda el porqué. Una buena primera píldora, yo creo. Muy buena píldora. Y luego has mencionado lo de la suplementación, pero si te parece, yo pasaría un poquito a la alimentación. Me parece súper bien. Y terminamos después con la suplementación. Super. Ya que han mencionado glúcidos y grasas y tal, sí, ahí nos podemos empezar por macronutrientes. Bueno, ya nos has contado un poquito, ¿no? A la hora de enfocar a tus chicos, cómo lo planteas. Pero bueno, ¿qué serían, digamos, tus pilares de enfoque cuando hablas de alimentación? Bien.
Ya no solo para mis chicos, como habláis, que es a nivel de culturismo natural, y yo los veo como a nivel estético muy bien, y también es cierto que cuando la estética acompaña mucho a nivel natural, muchas veces la salud también va de la mano. De hecho, yo siempre priorizo la salud, que si tenemos una muy buena salud, luego nos va a acompañar muy bien el tema de la estética. El mayor error que veo a nivel nacional, por así decirlo, es una falta a nivel proteica. Si bien es cierto que han bajado muchísimo los niveles a nivel de proteína, ya sabemos que entre 0,8 y 1,2 gramos de proteína no vamos a tener un catabolismo a nivel muscular, pérdida de base muscular, hay mucha población que todavía no llega a ese rango a nivel proteico. Entonces, a nivel de macronutrientes, yo primero priorizaría esa base de por lo menos llegar a esa dosis de proteína mínima, da igual que sea un día regenerativo, que es un día donde no entrenamos, o un día de entrenamiento. Y luego ya por último, sí que es cierto que enfatizaría mucho la base de hidrato de carbono con un mayor o menor índice glucémico dependiendo de la actividad, el metabolismo basal, la edad y la actividad que hace esa persona a nivel diario. Cada persona es un mundo, ni blanco ni negro, escala de grises. Pero sí que es cierto que yo fundamento mucho dentro de la actividad a nivel dentro del gimnasio en consumir bastante hidrato de carbono, dejando las grasas más o menos a 0,5 por kilogramo de peso. Todo lo demás, que no sea entre 0,8 y 1,2 a nivel de proteína, que hay que llegar 100%, 0,5 a nivel de grasa, todo lo demás es hidrato de carbono. Ya. Claro, y lo individualizas, cada persona, cada tipo de hidrato depende del momento del día, depende de cuándo entrenas, depende de tu actividad durante el día y de tu edad, también fundamental. Niveles de síntesis y digestibilidad. Súper importante también. O sea, a ti te puede sentar la legumbre como una pata en el estómago y a mí me puede sentar el arroz también súper mal. Depende también un poco de la fase en la que estemos a nivel de carga o de cuánto tiempo vayamos a implementar después del entrenamiento de gimnasio o antes. También depende mucho de la absorción. Es decir, cada persona es un mundo y solo tú puedes conocerte a ti mismo el cómo me siente el arroz, cómo me siente la pasta, cómo me siente la patata. Mensaje importante también, porque creo que al principio con las dietas la gente se fuerza mucho a algo muy estricto y al principio lo puedes hacer, pero si vas a mantener una dieta a largo plazo tienes que tolerarla bien y poder hacerla con comodidad, que tu vida no se centre en eso, que pueda ir acoplada a tu vida de una forma sencilla, ¿no? Un poco es lo que yo intentaría transmitir. Y luego para tus chavales de más alto rendimiento, por ejemplo, tú sí que das algún consejo o alguna, pues lo que estábamos hablando, algún tip o alguna base para decir, oye, si vas a entrenar aeróbico, por ejemplo, vas a hacer nórdicas que has dicho antes, o vas a hacer entrenamiento puramente de fuerza, ¿hay que variar algo en la dieta? ¿O realmente las bases son las mismas? ¿Vas a necesitar tomar un poquito de azúcar antes de cargar el glucógeno? ¿Siempre es básicamente lo mismo o varía un poquito con el ejercicio? Depende de la fase de temporada en la que estemos y depende del objetivo, sobre todo. O sea, no es lo mismo una persona que quiere competir a un futbolista que está en mitad de temporada y no tengo que aplicar ni carga ni descarga, sino simplemente un mantenimiento. Obviamente, sí que es cierto que la gran mayoría de gente que yo llevo intento siempre que esté en una fase anabólica. Cuando tú estás en una fase de definición, la realidad es que tú no mejoras. Tu testosterona baja y tu GH también. De hecho, si estás en un porcentaje graso muy bajo, incluso en mujeres por debajo del 10-12% pueden tener algo de amenorrea. No es saludable estar con un porcentaje graso muy bajo constantemente. Entonces, siempre intento tener a la gente, la gran mayoría del tiempo, en un anabolismo muscular, que es cuando tenemos ese superávit calórico y estamos intentando generar esa base muscular. Si bien es cierto que si llevamos mucho tiempo, pues se pueden aplicar procesos como un mini-cut, que es durante un periodo de tiempo de 3 semanas a 12 semanas, 1 o 3 meses, en las cuales vamos a comer un poquito menos para intentar limpiar y luego volver a ese anabolismo muscular. Muchísima gente que pasa toda su vida intentando estar en definición o perdiendo peso, y eso es un error enorme porque estás comiendo a nivel muscular, no estás creando músculo, sino que estás destruyéndolo. Así que depende siempre de la fase y de la persona. Muy interesante este punto. Y como detalle que nos has comentado antes, lo de la saliva, como has hablado ahora de digestibilidad y asimilación de alimentos, ¿nos quieres comentar un poco esto que has descubierto como curiosidad? Nada, simplemente que cada vez hay más estudios, más validación, más centros y más laboratorios que se están centrando en el análisis a nivel digestivo de las personas. Ya hay pruebas aquí en Valencia que con una muestra, y vale creo como 99 euros, tardan en una semana o 2, te pueden decir qué tipo de alimento te puede sentar mejor o peor, cuáles son tus rangos de digestibilidad, si tienes algún tipo de intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa.
y es bastante interesante. Cabe recordar muy bien que cuando viene cualquier persona a consulta, creo que lo más importante e interesante sería tener una buena valoración de esa persona con una analítica de sangre, pero bien. Bien hablo de vitamina D, de cortisol, de TSH, de GOT, de testosterona libre y demás. No todo el mundo lo tiene a mano, pero si tenemos un seguro privado o incluso llevamos sin hacernos un chequeo médico o pasar por ITV, que digo yo, mucho tiempo, creo que es importante cuando vas a algún especialista poder decir esto es lo que hay, incluso que el especialista te diga esto es lo que necesito, ver tu perfil lipídico y ver cómo estamos. Y a partir de ahí empezar a trabajar. Sí, muy interesante. Hace poco nosotros hablábamos de la vitamina D, como la has mencionado. ¿Ves la gente de primeras cuando llega en general que tiene un déficit de vitamina D? Solo como curiosidad, de que te haya llamado la atención. Actualmente creo que es más del 75% de gente se acaba la OMS con un déficit de vitamina D. Entonces, si decimos que 3 de cada 4 personas tienen ese déficit de vitamina D, pues quizá es un poco recomendable coger y decir, no toma un poquito más el sol porque puede que estés negro y no tengas esa síntesis de vitamina D como deberías, pero sí que puedes recomendar tomar un poquito más de D3 con K2 para que se absorba un poquito mejor esta vitamina D. ¿Cómo saberlo? Con una analítica. Exacto, por eso como la estadística es tan alta, era por si a ti en la realidad también lo habías visto. Por ejemplo, en el hospital lo ves bastante en los pacientes. Yo tomo la D3 con K2 que mencionas tú. Y bueno, un tema a comentar es el tomarla, como tú dices, D3 con K2 que suele ser a diario o tomarlo en megadosis, como se suele recetar, digamos, una dosis grande mensual o cada 2 semanas. Cada vez se ha visto más que si puedes tomarla a diario, mejor, porque esta megadosis puede ser contraproducente. Pero completamente. Y también te digo con el tema de quizá la absorción de cualquier otro tipo de vitamina C o incluso de creatina, si podemos subdividir esa dosis tomada a lo largo del día, también puede sentar un poquito mejor a nivel estomacal si es una persona que acaba de empezar a tomarla. No pegarte un atracón con todos los rangos de proteínas que tienes que intentar comer solo en una comida que sea enorme. La absorción o la síntesis depende de la persona, obviamente, como siempre, no va a ser la misma que si lo subdividimos a lo largo del día, como todo. Yo siempre creo que a pequeñas dosis y ir probando, cada persona es un mundo. Sí. Ya hablábamos esto en el episodio de la betalanina, puede ser, ¿no? Creo recordar que sí, creo que sí. Entonces me ha gustado que lo mencionas, la vitamina D. Betalanina, muy sinergista de la citrulina malato. No sé si lo comentasteis. Exacto. Sí, tenemos un episodio que está por llegar exclusivamente de la betalanina. Aparte, nació con la curiosidad de las parestesias, de los picores que da la betalanina. Y pues me metí en el tema y la verdad que es muy interesante. No sé si tú personalmente la tomas. La tomo, cada mañana además. ¿Y la recomiendas? ¿En una dosis? En una dosis, sí. ¿Y notas picores? Al principio siempre si lo empiezas a tomar es normal notar un poquito de picores como efecto secundario, pero luego ya cuando la llevas tomando a lo largo de un tiempo, como norma general suele desaparecer. De hecho, la gente que empieza a tomar pre-workout, muchos de mis clientes, que hay mucho pre-workout que tiene y otro que no tiene, cuando empiezas a tomar uno que lo tiene, dice, tío, me noto que los labios, las palmas de las manos... Hay que explicarlo muchas veces. Sí, eso. Lo que nosotros descubrimos, estuve investigando bastante los mayores metaanálisis que habían habido y estudios controlados, es que separando las dosis desde el principio mucho a lo largo del día, incluso cada hora y media, a la gente que peor lo pasaba, puedes disminuirlo por completo. Digamos, estas picores, que son bastante desagradables. No sé si a alguno le gustará, pero eso cuando ven ahí a alguien rascándose en el gimnasio. Y lo que pasa con la mayoría de preentrenos es que si solo tomas un scoop, no llegas al mínimo efectivo, que se vio que es 3,2 gramos al día. Hasta 6,4 vi estudiados. Y la mayoría de preentrenos están en torno a 2, entre 2 y 3. También hay que ver un poco la gente lo criminal que es, porque hay gente que se toma un scoop y hay gente que se toma 4 por temas de adaptación a la cafeína. Que Claro. pero se ven barbaridades, ¿eh? Barbaridades. Sí. Hombre, si te metes 4 scoops, 1 gramo de cafeína y tal, pues no te tomes más betalanina, seguramente ya te la has pasado, ¿no? Pero eso, lo que tú dices, individualizarlo. Oye, sí, que me pica más, pues sepáratelo más a lo largo del día. Pero bueno, que es un episodio interesante que también lo tendréis. Me interesa que la tomes, no sabía. Yo estoy planteándomelo después de todo lo que viene ese episodio. Sí, lo más interesante yo creo que era la sinergia con la creatina también, ¿no? Para mí. Exacto. Así que vamos, si queréis ya empezamos con el tema de la suplementación. Tú lo que tomas y lo que recomiendas. Sí, te digo lo que tomo. Me tendría que haber traído las cajitas aquí que tengo. Sí, como cada mañana, como los abuelos que toman absolutamente de todo.
Mira, empezaré hablando de algo que veo bastante importante más en la zona donde vivimos, la humedad que hay y el sudor que hay, electrolitos, sodio, bomba de sodio-potasio, buen funcionamiento, buena rehidratación y la gran mayoría de gente joven, si se mueve bastante o pasa bastante tiempo al sol, tenemos un déficit de sodio bastante alto. Entonces esto hace que nuestra bomba de sodio-potasio no funcione bien, no podamos rehidratarnos tanto a nivel muscular como celular, entonces los electrolitos los veo como prioritarios ahora. De la creatina creo que no hace falta ni hablar, de la creatina monohidrato. Es algo base y... Que todo el mundo se tiene que llevar. Todo el mundo, todo el mundo. Y luego a nivel de suplementación a mí me gusta subdividir muchísimo la suplementación más a nivel ergogénica deportiva y luego ya los rangos de salud. Hablamos de vitamina D, vitamina C y cualquier tipo de hierro, etc. Como recomendados a nivel deportivo tenemos la betalanina, tenemos la citrulina malato, tenemos la creatina, tenemos la cafeína, tenemos la sinefrina, tenemos la yohimbina como bloqueante, que también es muy sinergista de los quemadores de grasa. Hablamos más a niveles de salud, longevidad, NAD, NAC, espermidina, NR. Hay 1 millón. También dentro de estos rangos de longevidad y entrenamiento, si los unificamos, también hablaría un poco de la melatonina, de la ashwagandha, del extracto de lavanda, que son muy importantes para el tema del sueño y el descanso. Hay un montón. Y de hecho, cada vez con más validación científica, sinergistas entre sí, muchos de ellos, pero yo no saldría más allá para la gente de a pie de lo que viene a ser valorar tus rangos de salud con una analítica de sangre, ver si tengo algún déficit de alguna vitamina D, vitamina C o cualquier otro tipo de déficit. También quizá dentro de la alimentación controlar un poco a nivel antiinflamatorio omega 3, 6, 9, que se puede suplementar también. Ver si tenemos rangos buenos de descanso o no, que es lo que nos va a ayudar. Y luego ya para la gente más a nivel deportivo, por aumentar el rendimiento físico, meter estimulantes como la cafeína. Si queremos alguna quema de grasa mayor, intentar que esa autofagia nos funcione un poquito mejor, pues podemos meter esa sinefrina, ese NR y esa espermidina, pero como base obviamente sería la creatina. Está muy bien. Al final, si eres un deportista enfocado, digamos que es uno de tus objetivos principales en la vida, lo mejor que puedes hacer es acudir a alguien como tú y que te los explique todos y vea cuáles son para tus características los más óptimos para la mayoría de gente. Yo creo que los suplementos, igual que hemos dicho antes con la dieta y con el entrenamiento, tiene que poder adaptarlo fácil a su vida. Yo intento transmitir un poco lo que tú también acabas de comentar, de llegar al rango de proteínas necesario. Si me necesito ayudar de proteína en polvo, pues puede ser una buena ayuda ese suplemento. Proteína en polvo no tiene nada de lo que asustarnos. Es para llegar a nuestro rango de proteínas diario. La creatina que tú has dicho, la cafeína sin duda para entrenar, omega 3, 6, 9 y vitamina D, lo que tomo yo. Solo tomo una cosa más, que me la enseñaste tú, que es la ecdisterona, que el nombre puede sonar un poco asustante, ¿no? Porque suena como un anabolizante, sí, pero no lo es, no es una sustancia dopante. ¿Nos cuentas un poco sobre este, que sé que lo tienes bien estudiado? Bueno, al final realmente cada vez van saliendo más, cada vez tenemos más validación o menos validación científica. El otro día lo hablábamos también por la dosis mínima que teníamos hace un par de años y la dosis mínima que se tiene ahora. Y esto también puede, por así decirlo, hace que cambiemos muchísimo el espectro de, hostia, antes tenía que tomar tantas pastillas, ahora tengo que tomar esto, e igual incluso las marcas de suplementación tienen que volver a reformularlo. A mí me gusta aterrizarlo muchísimo diciendo, sabemos que la creatina funciona muy bien para los rangos de fuerza, nos ayuda muchísimo a mejorar nuestro adenosintrifosfato a nivel celular. Como hemos dicho, la primera vía de obtención de energía. Por así decirlo, la ecdisterona nos funciona muy bien a nivel de base muscular y a nivel de fuerza. Es como que nos puede dar un poquito más de boost. Yo llevo bastante tiempo trabajando con ella. La realidad es que yo a nivel personal lo noto y luego por validación dentro del entorno de los clientes que tengo también recomiendo tomarla porque le veo mejora. Entonces, aterrizándolo, ¿es necesario completamente, al igual que la creatina? No. ¿Nos puede ayudar un poquito? Sí. ¿En qué nos va a ayudar? A darnos un poquito más de regeneración y un poquito más de fuerza en este caso. Nada más. Pero en ningún caso es una sustancia dopante o anabolizante. Vale. Para nada. Sí que es cierto que al principio la WADA lo prohibió porque todavía no tenía validación científica, pero al igual que la yohimbina.
Si nos metemos ya a nivel de tipos de suplementación, quiero decir, no sé si vosotros llegasteis a acordar, pero es que la creatina hace 10 años le decías a tu padre que estabas tomando creatina y era como tomar cualquier otro tipo de sustancia dopante, ¿eh? Ya. Sí, sí. Incluso la proteína en polvo daba mucho miedo antes. Efectivamente. Pero sí, a nivel hormonal no te va a afectar. No es una sustancia dopante. Vale, esa era la principal preocupación. Además no produce ningún tipo de adaptación. No vas a necesitarla constantemente. De la creatina decir que sí que es necesario ir tomándola y tener unos niveles a nivel de sobrecarga a nivel celular, porque como no te comas 10 kilos de carne todos los días, nunca vas a llegar al rango óptimo de creatina que necesita tu cuerpo. Y la creatina debe tomarla todo el mundo. Da igual entrenes o no entrenes. Sí. Sea fuerza o no. Eso intentamos remarcarlo siempre que podemos. Vital. Yo tengo a toda mi familia tomando creatina obligados. Vale, pues entonces, ahora hemos estado hablando mucho de pues esta mejora de la estética, esta subida de peso poco a poco y de masa magra. Pero también hay mucha gente que escucha que igual quiere esta pérdida de peso, que no hemos entrado tanto en detalle. Si ahora mi tía contacta contigo porque tiene algo de sobrepeso y quiere perder peso y encontrarse mejor, ¿cuáles son los fundamentos para esto? Bien. Al principio yo creo que lo más fácil para tu tía sería intentar explicar los 4 pilares fundamentales de la mesa que nos va a llevar al objetivo, que sería el plano de alimentación, el plano de entrenamiento, el plano de descanso, que está bastante olvidado, Sí. y luego otro que yo también medio obligo, que es el eje social y psicológico. Es decir, que lo estés haciendo de una forma que no te cueste, que no te enteres y que te guste realmente el cómo, el tiempo que llevas y que no tienes por qué rechazar planes. Si hacemos doble kick a nivel de nutrición, pues obviamente si queremos perder peso tenemos que tener un déficit, ¿vale? Hay mucha gente que dice, no, yo no estoy comiendo nada, pero no estoy perdiendo peso. En el 99,9% de las ocasiones, estos son gallinas que entran por las que salen. Es decir, si tú tienes un déficit calórico a nivel metabólico, vas a perder peso. Si no lo pierdes, es por algo. Ya te digo, al menos en la gran mayoría de casos, no en algunas excepciones. Una actividad física que orientada al poco tiempo, siempre diría un entrenamiento de fuerza que sea lo más óptimo posible. Si podemos mejorar nuestros rangos a nivel cardíacos, pues mejor que mejor. Y si encima podemos tener un NEAT a nivel de pasos de 8, 10, 12 a lo largo del día, también mejor que mejor. La OMS hace mucho tiempo recomendaba solo andar a la gente mayor. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, el paseo rápido. Yo, por ejemplo, sí que creo que es de lo más óptimo que una persona ya con cierta edad y no tan edad. Pero sobre todo porque lo más importante es lo que has dicho antes, que sea sostenible. Porque si a una persona de 70 años o de 60 años o de 55 años, si es que da igual, le dices que tiene que ir a levantar pesas de primeras, se asusta un poco. Entonces digamos que el andar rápido es como una vía de entrada para luego decir, oye, pues voy a hacer esta actividad, oye, pues ya me encuentro para jugar al pádel, oye, pues va al gimnasio, y digamos que hay que enganchar a la gente por alguna parte, ¿no? Entonces el tema de la sostenibilidad es importante. Os lanzo un melón. 100%, el que una persona pase de no hacer nada a hacer algo va a tener una mejora brutal. Claro. Tenéis 25 minutos en el día. Y es una persona de 85 años. ¿Qué preferís? ¿O qué le recomendaríais? ¿Que esa persona salga a andar esos 25 minutos? ¿O que se tire 25 minutos levantándose de la silla, cogiendo una caja, poniéndola en un sitio? Me vuelvo a sentar en la silla. Me vuelvo a levantar en la silla, cojo una caja, la vuelvo a poner en otro sitio. 100%. ¿Qué haríais? 100%. De hecho, tienes toda la razón, porque cada vez más pruebas médicas también evalúan ese tipo de movimientos básicos y los recomienda para la gente de ese tipo de edad. 100% de acuerdo contigo. Hay que personalizar todo. A la persona de 85 no la vas a mandar al gimnasio. No la vas a mandar. A la persona que no tiene nada de material en casa tampoco, pero sí que le puedo mandar autocargas. Priorizad la fuerza. Para toda la población. Siempre, siempre, siempre. Recomendarlo. El apartado aeróbico o anaeróbico siempre va a venir luego también por medio del entrenamiento de fuerza. Pero si tenemos muy poco tiempo, hay que intentar reorientar todo y hacérselo sencillo. Al igual que con el tema de la comida. Oye, vamos a hacerlo sencillo. ¿Qué te gusta? ¿Qué compras? ¿Qué hay en tu casa? Obviamente, elimina refinados, elimina ultraprocesados, intenta comer la comida lo más real posible. Pero, ¿qué sueles tener en tu casa? ¿Cómo cocinas? No hace falta que te peses, pero intenta tener este plato que sea subdividido en los objetivos de tu tía, no son los mismos que de los objetivos de un chaval de 18 años que quiere competir en Men's Physique.
Entonces ya luego cada uno será más específico o no. Y luego también hacerlo saludable. Hacerlo de una forma que esa persona se encuentre bien y entienda que el sábado puede salir con sus amigas o con sus amigos a cenar y tomarse un chivito, una brascada y un par de tapas. Sí, yo te comentaba lo de el andar rápido, como compaginarlo al deporte de fuerza, porque, a ver tu opinión, pero si pasamos a correr, si lo orientas bien, perfecto, buenísimo. Pero mucha gente no tiene físico para de entrada ponerse a correr, ni corre bien. Incluso puede estar en forma, pero no corre bien, no pisa bien, y al final acaba siendo contraproducente. A nivel de peso, una persona que pese bastante, cualquier fase de vuelo que tenga algún rebote a nivel articular o a nivel tendinoso se puede machacar. Por eso es mucho más bueno en el sentido a nivel saludable redirigirlo a una actividad dirigida que no tenga ningún tipo de impacto. Yo tengo una pregunta que es un poco diferente, ¿vale? Pero que conforme me estabas contando las cosas se me estaba ocurriendo y digo, esto se lo quiero preguntar a Iván, ¿vale? Yo tengo la sensación, esto nunca lo he podido hablar con alguien en profundidad, yo tengo la sensación de que hay gente que entrena en el gimnasio, ¿vale? Y gente como tú que viene de un background de hacer deporte de élite, ¿vale? Como en tu caso el kayak polo, o gente que hace calistenia o que nada a alto nivel, que probablemente ha dedicado muchísimo tiempo, ¿no? Pero que dedica un cierto tiempo a la actividad física, y luego por otra parte veo a mucha gente que se dedica simplemente a hacer actividades mainstream, tipo pues ir al gimnasio, por ejemplo, y estar en forma. ¿Es la regularidad lo que separa a esta gente de esta otra gente que parece que está muchísimo más en forma? No sé si me estoy explicando bien o estoy dando bien la pregunta, pero yo veo a gente, por ejemplo, en los parques de barras haciendo calistenia o gente haciendo deporte a alto nivel. Con unos físicos que pueden ser estratosféricos o pueden ser físicos relativamente normales, o gente que entrena boxeo, que luego va al gimnasio y dices, ostras, ¿cómo puede levantar tanto peso esta persona, ¿no? ¿Cómo puede ser tan fuerte? Y luego esa gente que entrena al gimnasio y en teoría tendría que estar más adaptado a esa actividad y estar el cuerpo optimizado para esa actividad, y dices, ¿cómo puede ser que esta persona que entrena otra cosa esté más adaptado? Un rendimiento incluso mejor, ¿no? Incluso mejor que esta persona que está pasando tanto tiempo aquí. Esto es para abrir un poquito el debate y saber tu opinión. Sé que te he pillado aquí un poquito esta pregunta, pero quiero ver tú un poco unas ideas de por qué crees que esto pasa. Y sobre todo para enlazarlo luego con la sostenibilidad de que cada uno pueda hacer lo que quiera, ¿no? Que no tiene que ser siempre ir al gimnasio. Desde luego. Yo aquí como que subdividiría los grupos de gente que entrena y gente que entrena. Sí. ¿Vale? El deportista de élite, como norma general, vas a ver gente que a lo mejor es un tirilla y lo ves en un gimnasio, se pone a tirar a nivel de potencia y lo ves levantar y dices, ¿cómo puede ser que esta persona que es un tirilla se esté levantando más que la persona que pesa 120 kilos aquí y está hinchadísima? Rangos de potencia y rangos de fuerza máxima. No es lo mismo la hipertrofia que la fuerza máxima. ¿Vale? Vais a ver también a la típica persona que va todos los días, de lunes a sábado, a las 6 de la mañana al gimnasio y lleva 12 años exactamente igual. Vamos a parar un momento antes. ¿Qué diferencia hay entre potencia, fuerza máxima? Los rangos de potencia suelen ir en repeticiones en cada serie de más o menos entre 1 y 4 o 5 repeticiones. Incluso pueden ser repeticiones descendentes en las que son -1, -2. Es decir, te pones una carga enorme. Y simplemente haces negativas, ¿no? Que se ha visto también que, por cierto, las negativas pueden causar incluso más hipertrofia que las... ¿no? O sea, por elongación. Vale, entonces vamos por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre esos rangos de potencia máxima o de potencia y la fuerza máxima? La fuerza máxima dirigida a un deportista de élite no va a dar muchísima más hipertrofia que el trabajo dirigido a nivel de hipertrofia. Pero sí que es cierto que te va a dar muchísima más fuerza. Depende de lo que esté comiendo esa persona. Y luego también hay una cosa, que es el apartado genético. Que mucha gente dice, no, es que la genética la puedes trabajar. No. ¿Tú lo ves? Yo lo veo constantemente. En tipos de persona, en machaque físico, en gente que no hace ni el huevo, o parece que no lo hace, y me apunta pesos, y me apunta rendimiento, y luego las ves, entrenas a esa persona, y no es lo mismo el avance que tiene una persona que el avance que tiene otra. Y aquí la genética cuenta. Claro. La masa ósea cuenta.
y la base muscular con la que naciste o la genética que te han dado tu familia también cuenta mucho. Cuenta muchísimo. Me gusta la paradoja, perdón, te he interrumpido, pero me ha recordado la paradoja de los nadadores que dicen, no tal, quiero nadar para tener este físico de nadador. Dice, ¿tiene ese físico por nadar o es nadador porque tiene ese físico? Ahora mismo en las Olimpiadas y al deporte llevado a tan alto rango se sabe que si tienes un fémur enorme, quizá lo tuyo no es carrera y es salto. Y si tienes el fémur muy pequeño, pues a lo mejor sí que te tienes que dedicar a la carrera. Entonces ya específicamente tienes a los keniatas que tienen una mejora del V2 Max o a una oxigenación brutal por cuando tuvieron que mudarse de un pueblo a otro porque eran perseguidos, y ahora mismo tienen a nivel genético eso que hace que tengan que correr en diferentes disciplinas, a los jamaicanos, que son de los mejores velocistas que hay ahora mismo. 100%. Y, coño, a mí no me pongas a correr al lado de un jamaicano, ¿sabes? Sí, totalmente. Entonces, me ha gustado mucho por donde ha ido enfocado ese tema. Bueno, entonces, volviendo al caso de mi tía, que quiere perder peso. Ahora está muy de moda y nosotros hemos hablado en varios episodios de los nuevos fármacos que tenemos para la pérdida de peso. ¿Tienes gente con la que trabajas que los utiliza? ¿Cuál es tu experiencia viendo a las personas que complementan, digamos, tu dirección de entrenamiento, alimentación con este tipo de Ozempics y nuevos agonistas de GLP-1, biagonistas, etcétera? Muy buena pregunta. Vale, pues sí. Tengo gente que los ha gastado, tengo gente que los gasta, tengo gente que los gastará, como todo. Me parece un fármaco brutal. La realidad es que consigue el efecto que queremos, que al final es como quitar parte del hambre o la ansiedad que le puede generar la comida a esa persona. Y aquí sí que os voy a contar una pequeña historia. Venga. ¿Vale? Pongamos, Paquita. Es una mujer que le sobran, pongamos, 25 kilos. Viene a consulta y me dice que le han recetado esto, quiere probarlo, quiere gastarlo porque una amiga suya se lo ha recomendado y dice que cree que le puede funcionar. Vamos a ello, Paquita. Oye, vamos a implementar entrenamiento de fuerza, vamos a tener una dosis de proteína constante diariamente y un entrenamiento con una base de hidrato de carbono y con X comidas establecidas a lo largo del día para que puedas tener esa pérdida a nivel grasa. Bien, Paquita llega al tiempo, pongamos 3 meses, y Paquita me viene y ha perdido 25 kilos. Paquita, ¿qué has hecho? Ostras, pues mira, simplemente he dejado de comer, solo hago una comida al día, no he hecho nada de deporte, he perdido 25 kilos. La mides, la pesas y ves esos 25 kilos de que se han ido. Paquita se ha quedado fofa, ha perdido la base muscular. Y es cierto que ha perdido grasa, que a nivel de adipocitos y a nivel de tejido adiposo pues va a generar un mejor entorno a nivel hormonal, desde luego, ¿vale? No le quito faena. ¿Las dosis que se ha tomado las va a mantener para siempre? Los va a necesitar. Son fármacos que vas a necesitar de forma crónica. Estamos poniendo un parche a la disciplina de una persona. Tú necesitas perder peso, vas a un nutricionista porque te dice las cosas que tienes que comer. Si a ti lo que te genera es ansiedad, esa comida, igual el nutricionista no es el especialista al que tienes que acudir, Estás teniendo una falta de disciplina con la comida. Porque si comes lo que yo te digo y te mueves como te tienes que mover, vas a llegar a los objetivos. Entonces está muy bien perder ese peso. Pero está muy bien perder ese peso si es solamente a nivel graso. Obviamente con una pérdida de 25 kilos algo de base muscular se va a perder. Pero no por empezar a tener menos hambre y empezar a comer menos, estamos mejorando a nivel de composición corporal. Porque como a esta persona le venga una osteoporosis o cuando tenga un pequeño o ligero accidente, cuidado. Sí, tu salud de por sí no es solo el sobrepeso. Lo que hablamos muchas veces es del problema que hay de la sarcopenia, cada vez más extendido. Entonces, pues si no tienes los otros componentes que tú has dicho, de la proteína, el entrenamiento, etcétera, el descanso, pues igual Paquita se ve mejor, pero no está mejor. Yo no lo podría haber dicho mejor. Sí que tengo una pregunta en cuanto a esto, ¿no? Porque el Ozempic sí que se ha visto que puede tener efectos secundarios gastrointestinales o que siente mal o que dé un poquito de dolor. Entonces, vómitos, náuseas. Es lo único que puede tener, ¿no? Sí, porque Entonces, en ningún momento quiero decir que sea malo, O sea, me parece una pedazo de herramienta. Pero es una pedazo de herramienta si se dirige bien y si la persona tiene una disciplina. Es decir, complementado a esa ingesta de proteínas, de carbohidratos, de entrenamiento. Que digamos
rehaga la masa la composición corporal de esa persona en el tiempo. Muy interesante. Sí, porque para diabéticos es espectacular. Y para el problema de la obesidad es espectacular. Lo único que queremos decir es eso, que hace falta muchas otras cosas más, aparte de solo el parche. Eso, que más que un parche, lo que tú has dicho perfecto es la herramienta, que igual que esa hay que usar otras. Efectivamente. También rompo una lanza a favor de los fármacos, ahora también a nivel endocrinológico, que se le mete mucho miedo a la típica testosterona o al GH. Vosotros estáis mucho más metidos en este tema. ¿Cuánta gente mayor tiene problemas? Incluso hay bastantes muertes porque una persona se cae y se rompe la cadera. Sabemos que el GH y sabemos que la testosterona permite una mayor recuperación en un rango muchísimo menor de tiempo, ¿no? ¿Por qué no damos este tipo de fármacos a este tipo de personas? Es decir, estás hablando de TRT, de tratamiento de reponer la testosterona a partir de cierta edad. Sí, este es un buen tema para hablar. Sí. A partir de cierta edad, cuando esté indicado por lo que tú has dicho desde el principio, que es la analítica. Es decir, hay un concepto que yo escucho cada vez más de la gente que aboga por el TRT, que es, pero si es que con el tiempo vas perdiendo niveles de testosterona. No tiene por qué. No tiene por qué. Tú llegas a tu máximo, digamos, a los 25. Es verdad que va a haber un pequeño descenso con el tiempo, pero puede ser muy plano y muy parecido toda tu vida si te has cuidado bien y haces el deporte y haces la alimentación y haces todo lo que tienes que tener que hacer. Si está recomendado porque tu analítica es baja, entonces sí. Pero directamente mayores de 50 años, testosterona, lo que ha dicho Iván desde el principio, individualizarlo. Pero sí que es una herramienta que se usa poco quizás, por lo que tú dices, porque puede ser muy positiva y mucha gente que no sabe que le falta testosterona u otra hormona. Yo abogo más por lo que intentaba explicar es una persona que ha tenido, por ejemplo, un accidente de coche, está en coma. Ese abuelito o abuelita que ha tenido una caída y que ha tenido alguna fractura. Elevaríamos muchísimo sus niveles de recuperación. Y actualmente no es que no está legalizado, no se estudia en ello, y si vas a otros países, por ejemplo estados en Florida, sí que el tema de la TRT y el tema de reemplazo de testosterona y mejora del GH sí que se está implementando mucho más y aumentaríamos muchísimo más la salud de la persona. Obviamente, bien estudiado. Pero tú te refieres como en un momento agudo, a corto plazo. Efectivamente. Claro, yo en este tipo de ámbito nunca lo he visto aplicado ni estudiado. Me parece una muy buena idea. Me parece una muy buena idea. Está estudiado, está validado. Lo único que falta es implementarlo. Y aquí a nivel Europa creo que todavía estamos a años luz, pero se mejorarían muchísimo esos rangos de recuperación y regeneración. Básicamente porque se da en un culturista IFBB Pro que se rompe un brazo. ¿Cómo puede ser que en 3 semanas estés volviendo a entrenar con ese brazo roto? Tío, una persona se rompe un brazo, ¿cuántos meses necesita de recuperación? Yo no lo había escuchado nunca y tienes todo el sentido del mundo. Es un melón para abrir y hacer doble clic. Buen melón. Espero escuchar mucho más. Vale, pues yo sobre esto tengo una pregunta. Si no queremos empezar con niveles de TRT, con TRT porque no tiene sentido, porque somos jóvenes o tenemos buen nivel de testosterona, sí que es cierto que el metabolismo de la testosterona es bastante curioso y cómo interactúa con otras hormonas. ¿Cómo podemos, maximizar el rendimiento de un entrenamiento de fuerza? Entiendo que no es lo mismo ir al gimnasio y comer algo antes o durante el entrenamiento, ¿no? Vas a activar pues la IGF-1 o otras hormonas, que ir directamente recién levantado, sin haber tomado nada, directo a la piscina a nadar durante 50 minutos. El entrenamiento a máxima potencia, intensidad. El efecto sobre el cuerpo no va a ser el mismo, aunque digamos la quema de calorías sí que pueda ser la misma. O incluso mayor. O incluso mayor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros a diario, aparte de descansando, por supuesto, modular esos niveles de testosterona al alza con el ejercicio? Mantener o mejorar. Mantener o mejorar, exactamente. Bien, sabemos que lo que más testosterona nos va a hacer perder es tener un tejido adiposo muy grande, o sea, una grasa muy grande a nivel corporal. Sabemos que es lo que más desciende la testosterona. Prioritariamente, tener un porcentaje graso óptimo para mi edad o para mi base muscular sería lo mejor. Bajar de grasa también sería que el porcentaje de grasa. No, o sea, bajar mucho. Bajar mucho. De grasa sería contraproducente. Vale. Pero bajar a un rango óptimo sería brutal. Y a partir de este rango óptimo deberíamos de centrarnos en tener un descanso
lo más placentero posible. Yo diría entre 6 y 9 horas, dependiendo de la persona. Yo creo que alguna vez hemos leído que los rangos de testosterona, sobre todo cuando hicimos el episodio de la melatonina, descienden brutalmente con la falta de sueño. Brutalmente con la falta de sueño, lo que has comentado. Los problemas hormonales del tejido graso están clarísimos. Y también, pues lo que he hablado, tienes que tener la base muscular, porque la gente mayor es a la que se le recomienda el TRT, tiene la testosterona baja. Si te has cuidado y has mantenido todo esto en rango, la puedes tener perfecta. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de gente mayor tiene o obesidad y sarcopenia. Por eso tiene las hormonas, pues por los suelos. Vale, y a lo práctico, si yo voy a entrenar, ¿te tomarías el plátano antes de entrenar? Después, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Sabes? Vale. Siempre digo lo mismo, depende. Cada persona tiene una capacidad para entrenar antes, entrenar después, comer algo, no comer nada. Yo me despierto y tengo un montón de hambre por la mañana, tengo que desayunar. Yo me despierto y estoy genial y puedo tirar hasta la hora de comer. Personalización. Especificidad hacia la persona. Muy bien, tío. Pues en relación a la testosterona, todo esto que estamos hablando, vamos a ir un poquito a un tema que no sé si lo hemos hablado en otros episodios, pero sobre el ayuno. Entrenamiento en ayuno, en ayunas o no en ayunas. Porque Ricky, por ejemplo, ha entrenado ayunando muchísimos años. Muchísimos años. La mayoría de mis entrenamientos son antes de ir al hospital o a la universidad, pues eso, 6-7 de la mañana, con nada en el cuerpo. Y yo me he encontrado genial haciéndolo. Pero mucha gente que dice, imposible. No levanto, ni 2 kilos de mancuerna. Entonces... La pregunta es, ¿entrenamiento en ayunas o entrenamiento en no ayunas y por qué? Vale, una vez más, me vais a disculpar, pero voy a volver a repetir mi palabra, depende. Vale. Depende de la persona, depende de la fase de rendimiento, depende del descanso. A nivel metabólico está más que estudiado que prolongar un ayuno, luego si metemos un entrenamiento vamos a mejorar a nivel autofágico. Pero sí que es cierto que nuestro rendimiento va a descender. ¿Por qué? Porque no tenemos gasolina en el cuerpo. Es decir, a nivel glucémico no estamos metiendo quizá esa base de hidrato de carbono. ¿Por qué te sientes más mal después de entrenar, pero por qué te notas más seco? Es que te lo has dicho tú directamente. Sabemos que a lo largo del día, si tenemos una mayor activación a nivel neural o a nivel motriz, los entrenamientos de 5 a 7 de la tarde va a ser cuando más peso tire. Eso es así. De 5 a 7 de la tarde. Depende mucho de la persona, depende de la hora que te acuestes, depende de la hora que te levantes. Siempre hay generalizando. Sí. Exacto. ¿Hay gente que mejora más con el ayuno? Pues depende. Quizá en fases de definición es una fase muy interesante, mantener el ayuno a primera hora de la mañana, no porque te vaya a quitar más grasa o porque vayas a perder más kilocalorías, sino porque tener una ventana en la que puedes comer más a lo largo del tiempo o no va a hacer que tengas un gasto calórico mayor o menor. Claro. La realidad del asunto. ¿Tú necesitas mejorar tu rendimiento? Come antes. Come antes, pero date un espacio. Date mínimo 1 hora y media, 2 horas para luego poder asimilar esa comida y poder entrenar más fuerte. Es el key de la cuestión. Ahí es donde quería llegar. Otra de las cosas que a mí me gusta mucho pautar es, por ejemplo, meter algún tipo de cicloextrina, maltodextrina, un zumito de naranja o incluso de manzana, de estos malos que tienen azúcar. Azúcar. Para en la mitad del entrenamiento, si yo estoy teniendo una fatiga, tanto neural como motriz, o una bajada a nivel del pico glucémico, tomarme ese azúcar de rápida absorción directamente para cargar los músculos y tener energía. Subirlo. Entonces, ante todo, depende. Muchas veces nos centramos en rizar tanto el rizo que no conseguimos los objetivos porque estamos más centrados en rizar el rizo que en hacer las cosas de una forma que esté a gusto. Hazlo a gusto, manténlo y a lo largo del tiempo no te fijes en esas pequeñas cosas. Sí. Céntrate en lo realmente importante, que es comer bien y saludable, dormir y entrenar como toca. Sí, a largo plazo es lo que va a dar resultados. El ser constante. Y has dicho, depende. Otra de las cosas que depende es el descanso. Al final, lo que vimos en el episodio de la melatonina. Yo naturalmente voy a tener un pico de melatonina a las 14, 16 horas de esta actividad física. Si una persona que me cuesta dormir, si yo entreno y tengo mi entrenamiento de fuerza pronto por la mañana, posiblemente me ayude a dormirme a la hora que quiero y me ayude a descansar mejor. Entonces, al final son muchos matices. Pero lo que tú dices, hacer lo fundamental bien durante un largo periodo de tiempo. Al final yo creo que vas a tener resultados igual. Tires un poquito más a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde si estás a gusto con lo que haces. Vale, yo también te quería preguntar, como has llevado a tanta gente y ves regularmente a tanta gente entrenando, ¿vale? Supongo que el tema mental pesa mucho. Entonces yo quería preguntarte,
¿cuáles son los factores comunes que ves normalmente que contribuyan a ver que no mejoras, ¿vale? A la no mejoría. Eso es una pregunta relativamente sencilla, pero normalmente mucha gente entrena cada vez más, yo creo por efecto de redes sociales o por colegas, sobre todo la gente joven, pero hay mucha gente que no ve mejoría. ¿Cuáles son las causas, digamos, más comunes de esto? La más común es la sobrecarga, es la fatiga. Lo hemos hablado al principio. Gente que dice voy a entrenar más, cuando más no es mejor, solo mejor es mejor. Entonces tienes que trazar una línea entre tu rango de fatiga y tu rango de supercompensación a nivel deportiva. Es el problema que más veo. Gente que entrena excesivamente y no da descanso al cuerpo. Ese sería uno de ellos. Luego existen otros factores como por ejemplo el tema del descanso, que estábamos hablando. Pero como norma general, el exceso de entrenamiento y la sobrecarga produce una fatiga que no te permite avanzar. Y eso tú crees que lo ve uno mismo y lo nota uno mismo, ¿no? Es muy jodido si no te lo dicen también desde fuera. Cuando llevas mucho tiempo, si estás valorando con un historial, con un diario de entrenamiento y ves que no progresas, lo primero que se te viene a la cabeza es entrenar más fuerte y entrenar más, o meter más cafeína, o meter más intensidad. Ojo, meto más intensidad, meto más cafeína, sobrecargo un poquito más, tanto a nivel neural como motriz, desciendo el descanso, meto más volumen de entrenamiento. La bola cada vez se hace más Estoy grande. agravando y hay gente así que se tira años. Digo, no mejoro, no progreso. Date un descanso. A la gente más amateur sí que es cierto que no les pauto descargas. Pero a la gente pro, tengo estos culturistas naturales que hay que decirles, tío, estás enfermo, tienes fiebre, a lo mejor esta semana que has tenido el virus te toca descansar, dar una semana de descanso. La semana siguiente te rompen récords. Te rompen récords. De primeras, ya. Y dicen, ¿esto por qué ha pasado? Esto ha pasado por esto. Y ahí es cuando ya puedes empezar a meterle un poco mano a esa persona. Es decir, ¿te das cuenta? Tú personalmente, más o menos, ¿cuántas veces entrenas? Te acabo de tocar una fibra ahí, ¿no? Mucho menos de lo que me gustaría. Mucho menos. Es una persona, actualmente, muy poco. Sí, pero al final es lo que hemos hablado. Cada uno es un mundo y al final cada uno lo tiene que adaptar un poco a su día a día. Está bien, tu pregunta estaba enfocada al tema mental. Y tú lo que dices de esta fatiga, sobre todo gente igual que no ha hecho tanto deporte y lo coge como algo nuevo, ve el progreso desde el principio tan explosivo y se siente tan bien, que la parte mental de que te hace sentir tan bien el deporte, que puedes ser contraproducente y no saber dónde ponerte el límite. Ahí es donde entra alguien como tú, ¿no? A marcárselo. ¿Cómo recomiendas a una persona que va por su cuenta el volumen de entrenamiento? Lo hemos tocado un poquito al principio, pero oye, es que me has comentado lo del diario. Para una persona que lo escucha dice, ¿qué es esto del diario de entrenamiento? Yo estoy solo, no tengo preparador. Igual estoy sobrefatigado. ¿Cómo me tengo que controlar lo que entreno o cuánto tiro y todo eso? Recomendaciones básicas para alguien que diga... Tener un registro sobre lo que estoy levantando diariamente, el volumen de entrenamiento que estoy llevando a nivel de series, a nivel de sobrecarga progresiva dentro del peso que estoy levantando y también tener muy en cuenta la fase en la que estoy. Si estoy intentando perder peso y estoy con un déficit calórico, es normal que esa energía en el día a día me vaya descendiendo, pero que sea poquito a poquito. Y si incluso puedo mantener los pesos tirando en el gimnasio, sería genial. Ahora, si estoy en una fase de carga o en una fase de hipertrofia en la cual estoy comiendo un poquito más y estoy en ese superávit, tengo que ver cómo van avanzando. No pasa nada por estancarte una semana o 2 semanas, sobre todo si eres muy avanzado, pero que notes que cada vez llegas mejor a esas repeticiones, que cada vez puedes meter un pelín más de peso. Eso sería lo más sencillo. Creo que es un gran consejo. Y algo que a mí me ha costado mantener personalmente en mis entrenamientos, el registro. Ahora llevo un tiempo cumpliéndolo y se nota mucho cuando lo estás cumpliendo. Es fundamental en el entrenamiento. Y luego sobre el descanso, ¿te apetece hablar un poco de biorritmos y cómo tienes un poco tú estudiada a las personas? Vamos allá. A ver, también por temas de validación, deberíamos de intentar acostarnos con el último rayo de luz y despertarnos con el primero. También sabemos que es sociedad mediterránea, somos muy dicharacheros y que esto suele costar bastante. Siempre intento recomendar dormir entre 6 y 9 horas. Y el que puede dormir 9 horas, mejor que el que duerme 6. O sea, es que está más que estudiado. Mejora de la testosterona, mejora de la recuperación a nivel muscular. Es como conectar el móvil al enchufe. O sea, no es lo mismo empezar el día al 60% que empezarlo al 100%. Es que descansando más voy a poder tirar mejor.
voy a estar más fuerte, voy a quemar más grasa, porque todos los procesos regenerativos también se dan por la noche. Entonces, vamos a intentar dormir con la menor contaminación lumínica, con los menores sonidos posibles, y vamos a intentar dormir dentro de ese ritmo circadiano para que nuestros biorritmos siempre nos lleguen a las 10, 11 de la noche y nos digan ahí, a la cama. Gran consejo. Y luego, de las horas que pasas en la cama durmiendo, pues lo que tú has dicho, mejor 9, porque de normal estás casi una hora de todas las horas que duermes que no estás durmiendo, estás despierto. Entonces, no, duermo 8 horas, estás durmiendo 7. No, dices, he dormido 9, ahí estás durmiendo 8, que para la mayoría de personas es lo óptimo. Como anécdota, hace poco hablaba con una persona que había preparado el MIR, el examen de la especialidad de medicina hace poco, y como a mí me toca hacerlo de este año que viene, estábamos hablando de su rutina y me decía, a mí me sobraba con dormir 4 o 5 horas al día. Yo le dije, yo dormiré 9. Y me dice, pero que a mí me sobraba con 4 o 5. Tú Digo, vale, retendrás el doble. Yo dormiré 9. Tú retendrás Entonces, el doble. También hay que individualizar a cada persona. Hay excepciones en este planeta, pero por favor, que sea un pilar que no sea olvidado. El descanso. Sí, porque ahora mismo hay muchísimo gurú y ves mucho por redes que a priori era despiértate a las 6, luego a las 5 y luego hay algunos ya que ves por redes que se están despertando a las 3, tío. Duermen negativo. Cuidado, eso pasa factura. Hombre, y tanto. Eso pasa factura. Y de veras que en culturismo siempre se dice lo mismo, el que más duerme es el que más crece. Entonces, céntrate en dormir. Vale, volviendo, hemos pasado a lo de los biorritmos, pero a mí se me ha quedado una pregunta por hacer. Y es que si vamos a entrenar fuerza, hipertrofia muscular, ¿vale? No sé si son dos cosas distintas. Sí. Vale. Explícanos qué es entrenar fuerza y qué es entrenar hipertrofia muscular y a dónde quería ir con la pregunta. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer por nosotros mismos, que puedo hacer yo, Luis, para ir al gimnasio y mejorar en el propio entrenamiento? Ahí. Vale. Descansar más, no lo sé. Beber más agua, no lo sé. No tengo ni idea. Entonces, para entrenar fuerza y para entrenar hipertrofia muscular, ¿qué es lo que puedo hacer yo yendo al gimnasio mañana para entrenar mejor? Diferenciemos fuerza-potencia de fuerza-hipertrofia. Vale. La fuerza-potencia, sobre todo, se lleva con atletas de élite y lo que buscamos es levantar en un breve periodo de tiempo el máximo peso posible para mejorar esa potencia. Por ejemplo, un boxeador que necesita mejorar mucho el golpeo, mucho su jab, pues vamos a meter con bastante carga esos movimientos o vamos a meter un press de banca mucho más cargado, como hemos dicho antes, 1 a 4 repeticiones con muchísima carga. Eso sería para mejorar la fuerza-potencia. La hipertrofia, mucho más dirigido a nivel de estética, pues estaríamos hablando entre 8 y 12 repeticiones con un rango de 70-80%, ya depende de la persona, y con una sobrecarga progresiva. Ahora, segunda parte. ¿Qué puedo hacer por trabajar y mejorar yo en el gimnasio a nivel estético? Lo primero, controlar esa sobrecarga progresiva a nivel de gimnasio. No puedo estar yendo todos los días y levantar siempre lo mismo. Lo segundo, mejorar muchísimo el apartado técnico, ¿vale? Hay mucha gente que está metiendo un remo y dice me duele el hombro, ¿vale? Cuando yo tengo que meter una especificidad perfecta hacia la zona que tengo que trabajar, es decir, no siempre levantar más pesos mejor, sino orientarlo hacia la zona muscular que tengo que trabajar es muchísimo mejor que levantar más peso. Y luego verte delante del espejo. Cuando tienes un nivel, también estás en un punto en el que igual puedes decir ¿qué es lo que me hace falta mejorar? ¿O cómo me gustaría verme mejor? ¿Qué volumen estoy dando a este grupo muscular? ¿Cómo podría mejorar quizá esta descompensación que tengo de un hombro hacia el otro? ¿Cómo puedo ver esta descompensación que tengo de un brazo hacia el otro? Es que me veo muy bien la espalda, pero me veo muy mal el pecho. Es que tengo que meter más volumen aquí, es que tengo que meter menos volumen allá. Cada persona es un mundo. Pruébate. Si tú eres una persona que estás en el gimnasio y las cosas no están funcionando como tienen que funcionar, cambia cosas. Si las cosas van muy bien, intenta cambiarlas el menos posible. Pero conócete, pruébate. Tienes una vida entera para probarte. Pero técnica fundamental y sobrecarga progresiva obligatoria. 100%. 100%. Con un buen descanso y una buena base a nivel de la alimentación. Vale, pues esos para mí son los puntos más importantes dentro de este apartado. Parece que hemos tocado casi todos estos pilares fundamentales, ¿no? Sí, yo ¿Nos por olvida mí, algo? Sobre todo en el apartado psicológico, que creo que es algo que mucha gente no es que no se lo tome en serio, sino que tengo muchísima gente que es tan militar que parece que le tenga que obligar a hacer un 100.000.
¿vale? Y es muy importante tener en cuenta que yo puedo estar entrenando, trabajando, estar súper con el foco metido con el entrenamiento, con el descanso y con la dieta, que hay muchas veces que esos niveles de cortisol quizá que me genera el no salir con mis amigos, mi familia o incluso mi pareja, puede que esté haciendo que me arrastre y luego pueda rebotar en cualquier momento o mandarlo todo a la mierda. Entonces, de veras, centraros mucho en, también a nivel psicológico, estar bien, manteneros en esa constante, descansar muy bien y tener la conciencia muy tranquila antes de irte a dormir, meditar, agradecer, pero sobre todo descansad. Y también pasadlo bien, disfrutad. O sea, vida solo hay una. Y creo que es muy importante tener todos los pilares muy fundamentados, bien cogidos, pero también poder disfrutar un poco del tiempo libre. Que hay mucha gente muy militar en esto. Que dice, no salgo de casa y no salgo de la cueva. Oye, tío, estás perdiendo quizá uno de los mejores años de tu vida y son días que no vuelven. Disfruta el presente. Muy buen consejo. Muy buena reflexión. Y me parece perfecto porque es que es el concepto que has transmitido desde el principio. Quieres hacer las cosas para que se adapte al resto de tu vida y sea pues, un bloque más. El entrenamiento y mi cuidado personal es un bloque más de mi vida, pero no puede ser mi vida, a no ser que igual, oye, si me estoy preparando el Mister Olympia, igual el cheat meal no lo hago, ¿no? Pero para la gran mayoría de personas que lo disfruten del proceso. Que lo hagan sostenible y que se rodeen de personas que de verdad les ayudan y les guían el proceso, o que simplemente les ayudan a que ir al gimnasio no sea la vía de escape esa del cortisol a full, porque es que es lo único que puedo hacer para evadirme de todo lo demás, sino hacerlo todo de manera sostenible y con los pilares más fundamentales y que muchas veces son de sentido común, pero la gran mayoría de las personas no lo hacemos por muchísimas cosas. Sí, y bueno, tenéis todos los que queráis trabajar con Iván, tenéis todo en la descripción, toda su información. Y una cosa que me parece interesante es la idea que me comentaste hace poco de como retiros que querías empezar a hacer, ¿no? Digamos, escapadas con gente de tu equipo, no sé si es para gente que también que se pueda apuntar de fuera, pero un poco mi pregunta va por, en esta idea que tienes, ¿cuál es? Igual ya lo hemos tocado, pero un poco pues los hábitos que quieres inculcar o un poco eso que quieres transmitir en esos días que te lleves a un grupo de personas y vivan el deporte a tu manera, de así decirlo. Bueno, bien, al final es como una experiencia, estilo retiro, mastermind, no me gusta llamarlo retiro. Al final es como irnos un grupo de colegas o de amigos que realmente lo hacemos actualmente. Nosotros una vez al mes en el equipo quedamos, tú has venido de hecho a algún entrenamiento, 30, 40 personas, que nos juntamos para hacer un entrenamiento de fuerza y estamos la gran mayoría de tiempo compartiendo cosas, datos, charrando, riéndonos, pasándonoslo bien. A ver, factor social que has comentado. Es muy importante. Y si encima lo unificas a un buen entorno a nivel de alimentación y es que lo es todo. ¿Cómo quiero orientarlo? Pues es simplemente dar un pasito más en eso. Tengo la suerte o la desgracia de que me gusta muchísimo viajar, me gusta mucho conocer y me gusta mucho aprender de diferentes sitios. Además, no solo en entorno a nivel nutricional y deportivo, también emprendo en otro tipo de negocios y cosas. Y una de las cosas que se me queda como muy espinita clavada es no poder hacer ver a la gente como la visión que yo tengo prácticamente de vida, en la cual creo que se pueden unir muchas cosas como el entorno a nivel deportivo, tanto a nivel social como a nivel de emprendimiento. La idea es hacer viajes a diferentes puntos de España. En este caso, por ejemplo, en invierno queremos hacerlo a Tenerife o a las Canarias porque es un entorno increíble para el tema del deporte. Y aparte de entrenar, poder estar con un grupo de personas que vamos todos a una, tenemos unos pensamientos quizá bastante semejantes, hablar también a nivel de emprendimiento, a nivel de negocios, a nivel de inversión, practicar disciplinas deportivas fuera del gimnasio, que lo veo súper importante. A mí la lucha me encanta, pero pueden ser cualquier otro tipo de deportes como el surf, por ejemplo, que también me encanta. Sí, orientar todo no solo a un entrenamiento a nivel de fuerza, sino llevarlo un poquito más hacia afuera. También así como entrar en entornos de meditación, aprender a agradecer y estar a gusto con uno mismo. Todo eso compartido en uno, con un grupo de gente durante un fin de semana. Es simplemente hacer lo que hago, pero intentar enseñárselo a la gente para que pueda estar como un poquito más a gusto o conozca un pilar fundamental más de lo que es Iván y de lo que intenta transmitir. Y tan fundamental, me parece que lo has explicado perfecto. Está súper. Yo no tengo nada más que añadir, tío, excepto preguntarte la canción y si hay algo más que quieras transmitir a partir de esto, pero... Pregunta estrella. Llevo dándole muchas vueltas a la canción, como lo habéis dicho. Creo que os diría... ¿Conocéis Viva la Vida? Sí. Claro.
el título y la canción, por lo que transmite y por lo que creo que se tiene que intentar disfrutar. Totalmente. Creo que va mucho contigo y me encanta que la hayas traído para nuestra playlist. Pues Iván, muchísimas gracias. Sin duda, yo he aprendido con este episodio y estoy seguro de que todos los que lo han escuchado también. Yo también. Va a ser un episodio que me voy a escuchar varias veces, seguro. Gracias por tu tiempo, Iván. Gracias a vosotros y muchísimas gracias por invitarme. Encantadísimo. Un placer. Es golf. Repetimos cuando queráis, ¿eh? Pues sí, tendremos que hacer otra parte. 100%. Ya os contaremos qué tal va el retiro.